Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Eres un Dios tan bueno. Eres un Dios tan justo, tan precioso. Tú eres un Dios tan hermoso, Señor. No hay nadie como tú, arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Eres el Dios de los milagros. Eres el Dios de los prodigios, de las sanidades. Tú eres el Dios de las oportunidades. Gracias, precioso Dios. Gracias. Gracias, mi Rey. Gracias. Dele gracias al Señor. Levante sus manos. Dele gracias al Rey de Reyes. Invoque su nombre, invoque su presencia. Aleluya. Gracias, Rey de Reyes. Gracias. Aleluya. Tú conoces nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes. Conoces nuestras cargas. Aleluya. Aleluya. Entrégale tus cargas al Señor. Dile: Señor, tú sabes lo que hace peso en mi corazón. Yo te lo entrego. Tú sabes que mi anhelo es servirte con fidelidad. Gracias, Espíritu. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Cuando Él se acerca, cuando Él se aproxima, es en respuesta a tu oración, a tu petición. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado de nuestro corazón. Muchas gracias. Él te ha escuchado. Aleluya. En el secreto de tu corazón Él te ha escuchado. Él te ha escuchado. Él puede hacer tanto en tu vida como tú quieres que Él haga. Tanto como tú quieres que Él haga. Dile: Señor, lléname. Dile: tú sabes que mis fuerzas no puedo. Aleluya. Gracias, Espíritu. Gracias. Gracias, Rey. Aleluya. Adore al Señor. Solo Él es digno. Solo Él es digno de ser adorado, de ser alabado, de ser exaltado. Solo tú eres digno, mi Señor. Solo tú eres digno. Precioso, hermoso, solo tú. Solamente tú, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias. Él es el Dios de las oportunidades. Él es el Dios de los nuevos comienzos. Aleluya. Él es el Dios de los nuevos comienzos. Aleluya. Nuevo comienzo. Nuevo comienzo. Oh Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu. Gracias. Él es el que hace caminos donde no los hay. Él abre brechas. Gracias, Jesús.
Eres digno, solo tú. Eres digno, solo tú. Eres digno de recibir la gloria, honra y poder. Solo tú, Señor, precioso y hermoso. Aleluya. Tú eres el Dios del amor. Tú eres el Dios de la compasión, Señor. Tu presencia pudre los yugos. Tu presencia rompe, Señor, las ataduras, quiebra las ligaduras. Tu presencia, Señor, trae gozo y alegría donde ha habido tristeza, donde ha habido opresión. Solo tú eres digno de recibir la gloria, honra y poder. Sí, Señor, recibe la alabanza, recibe la adoración, recibe toda la exaltación, recíbela, Señor, recíbela. Aleluya, aleluya. Precioso Dios, ministra, Señor, en el nombre de Jesús sobre nuestras vidas. Llévate toda debilidad, llévate toda aflicción y toda carga que tú no pusiste. Llévatela, por favor, llévala, tómala y llévatela, Señor. En el nombre de Jesús, quita toda opresión, Señor. Pudre la opresión esta noche. Aleluya. Precioso, precioso, precioso. Precioso, precioso. Aleluya. Adórale un momento más, adórale. Sí, Señor. Dale gracias. Dale gracias. Espíritu, mira, Señor, cuánto anhelamos la manifestación de tu poder en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Anhelamos esta noche que tú puedas extender, Señor, tu compasión y tocar los corazones afligidos, donde hay turbación, donde hay duda. Ven, Espíritu. Ven, Señor. Aleluya. Señor, rompe toda maldición, destruye toda maldición, toda palabra, Señor, de contrariedad, de confusión, de ruina, de miseria. Destrúyela, destrúyela y libera la palabra de vida, la palabra de paz, la palabra de gozo, la palabra de verdad, la palabra de restauración, la palabra de renovación en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu. Ven, Rey de Reyes. Ven, precioso Señor de señores. Aleluya. Pon en el Señor tu confianza. Dile: Señor, yo confío en ti. Confío plenamente en tu amor, en tu poder, en tu propósito. Mi esperanza eres tú.
Dile: Señor, sé que tú tienes la última palabra sobre todo asunto en mi vida. Tú tienes la última palabra. Aleluya. Vamos a adorarlo y a exaltarlo y a cantarle con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Dile: Señor, yo sé que tú tienes la última palabra. Yo confío en ti, Señor. Confío en tu amor. Nuestro precioso Padre, nuestro precioso Dios, siempre tiene su deseo, su corazón siempre es poder manifestarnos, poder revelarnos el cielo. Y cuando digo revelarnos o manifestarnos el cielo, no estoy diciendo que Dios quiere abrir nuestros ojos aquí ahora para que veamos a través de este techo la expansión que tenemos sobre nosotros. Más allá, me estoy refiriendo al cielo, no como el lugar, sino como el estado, la condición en la que el Señor reina, y en donde también desde ese lugar de gobierno Él imparte toda una cultura a su pueblo, a sus hijos, para que sus hijos también puedan adoptar esa cultura y puedan influenciar el contexto de toda la creación, no solamente esta tierra, no solamente las personas, sino también todas las cosas creadas, físicas, naturales, que podemos ver en este planeta y aún mucho más allá. Dios tiene dominio y Él intenta todos los días. Yo veo a Dios trabajando todo el tiempo en querer revelarnos el cielo, en querer revelarnos intencionalmente el cielo. A nosotros que estamos aquí físicamente en la tierra, pero que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1 versículo 4 que estamos sentados con Cristo, en los lugares celestiales. Así que la oración, nuestra comunión con Dios, tanto como la predicación, tienen el fin de hacer visible el reino de Dios. Voy a decir esto otra vez. Nuestra oración, nuestra comunión con el Espíritu, tanto como la predicación, tienen el objeto, el propósito de hacer visible el reino de Dios. Por eso cuando oramos, el reino de Dios se tiene que manifestar. Cuando predicamos, el reino de Dios se tiene que manifestar. El anuncio de la cercanía del reino para el tiempo de los profetas literalmente era el aviso de la venidera justicia del reino. Permítame repetir, por favor. Sé que algunos están anotando, pero quiero hacer un énfasis en esto. El anuncio de la cercanía del reino en los tiempos de los profetas antiguos representaba literalmente el aviso de la venidera justicia del reino. Cada vez que ellos hablaban y que ellos predicaban acerca de lo que Dios traería, estaba hablando literalmente de un sistema de justicia en el cual todos nosotros podríamos estar, no solo para estar sujetos a la justicia, sino para ser también canales de la justicia. Esta justicia vendría nada más y nada menos que a través del evangelio del Señor Jesucristo. Él, como Rey de Reyes, como Señor, vendría a manifestarnos esa justicia y a impartirla sobre su iglesia, para que su iglesia también permitiera que la justicia de Dios se expandiera sobre toda la tierra y sobre toda la creación, porque la creación está sujeta y la creación está esperando que los hijos de Dios manifiesten esa justicia para su liberación. Por eso les estoy hablando en un contexto muy pero muy amplio. Y voy a citarles varios pasajes esta noche, y el primero está en Romanos capítulo 1 versículo 17. Yo lo voy a leer en una versión que es la palabra de Dios para todos. Usted lo puede leer allí en su Biblia Reina Valera o si tiene otra, pero también lo voy a citar en la Biblia textual para que vea
el contraste de esta palabra hermosa de Romanos 1:17. En la palabra de Dios para todos, en esta versión dice literalmente: la buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Por eso he titulado este mensaje: el plan revelado de Dios. El plan revelado de Dios. Voy a repetir Efesios 1:17. La buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Se está extendiendo, escuche cómo dice acá, de los que creen a los que van a creer. Como está escrito: el aprobado por Dios por la fe vivirá. Permítame repetirlo en esta versión nuevamente. La buena noticia acerca de Cristo revela el plan de Dios para traer justicia al mundo entero. Se está extendiendo de los que creen a los que van a creer. Como está escrito: el aprobado por Dios por la fe vivirá. Y en la versión Biblia textual, mire cómo dice: porque en el Evangelio, di conmigo, en el Evangelio está siendo revelada una justicia divina de fe a fe. Otra vez, voy a repetir. Porque en el Evangelio está siendo revelada una justicia divina de fe a fe. Es decir, el que tiene fe, el que obra en fe, puede recibir la impartición de la fe. Y eso es declarado en el reino de Dios como justicia, porque la justicia obra solo y únicamente por el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que Evangelio no es una palabra que está encerrando solamente un paradigma religioso, que está tratando de contener una idea tradicional para los creyentes. Evangelio es una noticia, que no solo es una noticia, es un decreto que viene en forma de noticia como una novedad de que Dios quiso venir y habitar con los seres humanos y entre ellos. Y por eso aquella persona que ahora no conoce al Señor, si puede creer en el momento en que alcanza la fe le es impartida y la justicia de Dios es depositada en su corazón. Y a partir de ese momento esa persona se convierte en un canal para que la justicia siga fluyendo hacia otros que todavía no creen, de fe a fe. Aleluya. La justicia del reino no podía venir a través de la ley, sino por la fe en el Mesías, en el enviado de Dios, en el ungido Jesucristo. El plan de Dios no se llevará a cabo a través de cosas ordinarias como comer o beber, como tener mucho dinero, como tener buenas casas o como tener una gran posición social. No, Señor. El plan de Dios se lleva a cabo en los términos que Dios lo estableció por el Espíritu Santo. Me gusta lo que dice Romanos 14:17, que declara: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que su plan, el plan de Dios, es para un reino espiritual. Vamos, dilo conmigo: el plan de Dios es para un reino espiritual, uno que está lleno de justicia, uno que está lleno de fe. La fe es justicia. Por eso es que para el Señor es tan grave que una persona no tenga fe. Por eso es que para el Señor es tan grave que alguien no crea, porque la fe es justicia. La fe declara en absoluto que el sacrificio de Cristo es válido y es auténtico. Por eso quien no honra la fe es como que si no estuviera honrando a Dios. Por eso Hebreos 11:6 dice que el que se acerca a Dios crea que lo encuentra, que lo hay, y que Él galardona a los que le buscan. Escúcheme, los judíos estaban en busca de un reino terrenal. Por eso ellos menospreciaron la justicia que vino con la fe, porque para ellos ese no era el reino que ellos estaban esperando.
y muchos han perdido el reino. Y muchos, como perdieron el reino, perdieron la justicia y viven en la injusticia de su propia humanidad, de sus propios pecados. Muchos perdieron el reino y muchos perdieron, cuando digo que muchos perdieron la justicia que viene del Evangelio, me estoy refiriendo a la fe. Muchos perdieron la fe que viene del Evangelio, porque cuando escuchas a Jesucristo hablarte de la buena noticia, inmediatamente es impartida la fe, y cuando tú evitas la fe, evitas la justicia, y por eso Él no te alcanza, y por eso muchos se siguen perdiendo el día de hoy. Hay personas, incluidos muchos hijos de Dios, que aún no están viendo el plan de Dios cumplido porque están buscando soluciones de carácter terrenal en el reino espiritual de Dios. Es un antagonismo esto. No podemos tratar de buscar una solución terrenal en un reino espiritual. No se puede. No se puede, es al contrario. Lo espiritual se manifiesta en lo físico. Lo físico no podemos meterlo en lo espiritual porque no cabe. Lo físico es producto de lo espiritual. Lo físico es producto de lo espiritual. Lo natural es producto de la fe. Hebreos 11:3 dice también que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que lo que vemos es simplemente un resultado de la verdad, un resultado de la justicia y un resultado de la fe. Debemos fortalecer nuestra fe. ¿Cómo? En el poder de Dios para marcar el comienzo de su reino. Tenemos que orar también con mucha diligencia para que su plan sea extendido. Pero Dios necesita, en aquellos que dicen ser hijos suyos, Dios necesita fe, porque la fe declara la justicia y es por la justicia que el reino de Dios se establece. Si no hay fe, estamos predicando en vano. Si no hay fe, estamos haciendo un esfuerzo que no va a traer ningún resultado. Los profetas hablaron de la venidera justicia del reino, y el reino está indivisiblemente unido al evangelio del Señor Jesucristo, porque el reino lo introdujo Él a través de las buenas noticias, a través del evangelio. Isaías 52:7, se los voy a leer en la versión moderna, dice: cuán hermosos son las montañas, cuán hermosos sobre las montañas son los pies de aquel que trae buenas nuevas, del que publica paz, que trae buenas nuevas de felicidad, que publica la salvación, que dice: tu Dios reina. Cuán hermosos sobre las montañas son los pies del que predica el evangelio, porque anuncia fe, porque anuncia justicia, porque anuncia el reino de Dios. Dice el profeta Isaías, declara literalmente: tu Dios reina. Los profetas declararon que la justicia de Dios vendría al pueblo del Señor y a todas las naciones a través del evangelio. Y muchos en Israel, como muchos hoy todavía, también se están perdiendo el reino. ¿Por qué? Porque no obedecen al evangelio. Ellos no se sujetaron al evangelio. El que no se sujeta al evangelio pierde la gracia de la justicia, pierde el favor de la fe. Mire lo que dice Pablo en Romanos capítulo 10 versículo 15 y 16. Lo leo en la Reina Valera. Dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues dice Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y en el versículo 3 de este capítulo 10 dice que no se sujetaron a la justicia de Dios. Literalmente en la Reina Valera lo traduce así: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y estas personas son declaradas en la Escritura, en el capítulo 11 de Romanos, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, como enemigos del evangelio del Señor, porque se oponen y porque resisten y porque le dicen a todos los que quieren creer que no crean en el evangelio, que no confíen en esas palabras, que no acepten esa justicia, que no vivan por la fe. Hoy en día hay que orar fervientemente para que la justicia llegue a nuestros hogares, a nuestras comunidades, a nuestra nación, a nuestro mundo. Tenemos que orar para que el Señor abra caminos, para que siga abriendo medios
recursos para que el evangelio siga alcanzando a más personas. Debemos orar para que los planes de Dios y su voluntad no cesen por causa de la desobediencia generalizada que hay en el mundo. En el mundo hay una desobediencia campal hacia Dios. Cada quien quiere hacer lo que le da la gana. Tenemos que orar, tenemos que interceder para que la justicia de Dios llegue a las naciones. Tenemos que interceder y clamar a Dios para que su justicia, su fe, su reino, su evangelio se meta en las casas de todo el mundo. Esa tiene que ser nuestra oración. Y que tal vez usted diga, pero es que no todos se van a salvar. Tampoco podemos decidir ni saber quiénes son los que se van a perder. Así que todo el mundo tiene que escuchar el evangelio del reino de Dios para que la justicia se establezca en la tierra. Aleluya. Tenemos que seguir haciendo un gran esfuerzo. Yo aprendo de lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 32, versículo 17. Que la obra de justicia se demostrará con la paz de Dios, no con la paz del mundo, porque el mundo no tendrá paz. Pero el reino de Dios y los hijos de Dios vivirán en una paz que el mundo no puede dar. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Así que esto es lo que Isaías me enseña, que la obra de justicia se establece con la paz que otorga el evangelio del Señor, y que la justicia traerá a los que confían en Dios, a los que creen en Él, traerá confianza y traerá quietud. Cuando oramos con tranquilidad y confianza, el Señor hace que cosas ocurran. Cuando ponemos en Él nuestra fe, Él hace que cosas ocurran. Él honra la fe, Dios honra la fe. Nuestras oraciones deben incluir las siguientes características del plan de Dios. Nuestras oraciones deben incluir justicia, la justicia que nos es revelada a través de la fe. Cuando usted ore justicia, ore justicia. Lo siguiente es que nuestras oraciones deben declarar que los santos seremos llamados árboles de justicia. En nuestra oración tenemos que también anunciar que la justicia y la alabanza florecerán entre las naciones. Y aunque el diablo no quiera, y aunque mucha gente no quiera, toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Así que en nuestras oraciones tenemos que declarar que el Mesías traerá justicia perdurable, no momentánea ni circunstancial. En nuestras oraciones tenemos que anunciar que el nuevo hombre, los nuevos creyentes seguirán siendo formados en la justicia de Dios. También debemos declarar en nuestras oraciones el nuevo pacto de Dios que es administrado con justicia, y tenemos que anunciar que el cetro del reino de Dios se llama justicia, y tenemos que declarar que el justo florecerá el día de la venida del Señor. Así que es muy maravilloso ver los planes que Dios tiene y que revela a su iglesia, y que nos lo enseña y nos lo dice para que entendamos que tenemos que seguir esforzándonos para que el reino de Dios siga penetrando a cada rincón del mundo. Invertirnos, no invertir lo que tenemos, invertirnos nosotros todo, sacrificar. ¿Quién dijo que el reino de Dios era un reino de comodidad? ¿Quién dijo que esto era una cosa de tranquilidad física? Quien predica esto no conoce el evangelio. El apóstol Pablo dijo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo sé que todos queremos estar tranquilos, pero Jesucristo nos anunció que este reino es un reino de mucha violencia, y que es arrebatado por los que son valientes o violentos. La Biblia nos dice que los justos serán el retoño plantado del mismo Señor sobre la tierra. Así que yo le pregunto, yo sueño con esto, me encanta. A mí me gusta cuando Dios me habla de lo que yo sueño, porque yo deseo cosas en mi corazón y en mi mente, y Dios me dice. Y yo les quiero hacer la pregunta que Dios me hizo para reflexión en estos días. ¿Puedes imaginarte el momento en que Venezuela esté saturada de creyentes justos, plantados a lo largo de sus regiones,
de modo que toda esta nación sea conocida en todo el mundo de hoy como una tierra de justos. Pero yo pensé enseguida, ¿cuánto tenemos que trabajar? ¿Cuánto tenemos que trabajar? Necesitamos anunciarle a nuestros hermanos el evangelio de la justicia para que se salgan de su comodidad, para que se esfuercen un poquito más, no por la iglesia local, ojo, por el reino de Dios. Por el reino de Dios. Si ganamos una persona pero no se puede congregar aquí porque está lejos, no importa. Pablo dijo, yo sembré, Apolos regó y el crecimiento lo da. Cuando alguien es trasladado de las tinieblas a la luz, pasa a ser posesión de Dios. Y yo les he dicho, no hay mejor papá que el Señor. Pero lamentablemente tenemos que ver esta realidad, y es que nuestra nación se ha apartado de los fundamentos de la justicia. No de la justicia romana, que es la justicia que está instituida en los tribunales y en las leyes de este país, porque esa justicia no se equipara a la justicia de Dios. Deberíamos decir, si así fuese, tendríamos profetas en todos los tribunales de la República. Pero ¿qué pasa? El humanismo se metió en el fundamento de la justicia y Dios quedó fuera. Y eso es lo que Dios lamenta y lo que trae tristeza a nuestros corazones. ¿Y qué ha traído como consecuencia eso? Que mucha gente viva en rebeldía contra Dios, que viva en maldad y que viva en pecado. ¿Y qué está provocando esto? Que la nación esté aterrorizada, que la gente tenga miedo. Todo el mundo tiene miedo de salir de su casa, todo el mundo. Los pueblos de la Venezuela del Señor deben ser reconocidos como plantíos de justicia. Pero para eso el evangelio tiene que llegarles. Debemos orar entonces para que Dios tenga misericordia de nuestra rebeldía, de nuestro pecado, de nuestra apatía, de nuestra desobediencia, de nuestra comodidad, de forma que nos llame al arrepentimiento continuo todos los días. ¿Le predicaste a alguien hoy? ¿Le hablaste de mi justicia? ¿Le hablaste de mis buenas noticias? ¿Le dijiste a alguien? Porque todos los días tenemos oportunidad. Todos los días nos codeamos con personas, gente se acerca a nosotros, nosotros tenemos que acudir a la gente, pero a veces simplemente queremos que cada quien siga en su mundo y no queremos irrumpir, no queremos trastornar ese mundo. ¿Sabe cómo le decían a los discípulos de la iglesia del primer siglo? Como una gente alborotadora, porque andaban por todos lados trastornando el mundo, decían, trastornando el mundo. Pero Venezuela necesita afirmarse sobre los fundamentos piadosos sobre los cuales fueron fundados todas las naciones. Cuando Dios pensó en crear las naciones, puso debajo de ellas justicia, justicia, el cimiento de su trono. Justicia, justicia. Y eso ha ido socavándose a través de las décadas, de los siglos. Y muchas naciones hoy están perdidas completamente. Por eso, más que nunca, debemos comprometernos en orar con diligencia para que los planes de Dios se cumplan en nuestra nación, pero también en todo el mundo, de modo que el reino de Dios sea establecido. Y quiero decirles que solo nos convertiremos en plantío del Señor al depositar nuestra fe y nuestra confianza en el evangelio. Si podemos arraigarnos, si podemos afirmarnos, abrazar el evangelio, podemos llegar a ser plantíos del Señor. Pero a veces no queremos, pero a veces estamos en una religión también, como están muchos. ¿Por qué? Porque el plan revelado de Dios lo dejamos en algún lugar. Un reino terrenal requiere una tierra terrenal. Pero no pasa lo mismo con un reino espiritual. Si el reino en el cual nosotros
estamos fundados, es espiritual, entonces debemos reconocer y debemos posicionarnos de la misma forma que lo hizo el Señor, como el testigo fiel ante Poncio Pilato. Juan 18:36, versión Reina Valera, dice: Jesús dio ese testimonio ante él y él mismo testificó diciéndole: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Di conmigo: el reino del Señor no es de aquí. La Biblia dice que Abraham no estaba buscando una tierra material, sino una patria celestial, en Hebreos capítulo 11. Así que tenemos que buscar una nación venezolana celestial, porque Dios tiene una nación venezolana celestial, y esa es la que va a plantar aquí. Pero nosotros tenemos que buscarla y tenemos que alcanzarla y tenemos que hacer que esa nación se establezca y que se manifieste. Así que el plan de Dios es llenar este mundo con su justicia, la justicia que se establece por el evangelio del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos muchísimas referencias. Yo diría que el Antiguo Testamento está lleno de referencias acerca de la justicia de Dios. Y en el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, lo que dice 2 de Corintios 5, dice: somos hechos justicia de Dios en Cristo, y también dice en 1 de Corintios 1, Cristo es nuestra justicia. Así que, ¿qué le pasa al pueblo de Israel? Israel no puede tomar la justicia que es por la ley. Si Israel quiere justicia, necesita tomarla por la fe. Necesita tomarla por la fe. Si usted quiere justicia, necesita tomarla por la fe. Por eso es que el apóstol Pablo, entendiendo esto, nos instruye que no vayamos a tratar nuestros problemas, si son muy graves, ante las autoridades civiles, porque ellos no conocen al Señor. Que vengamos al Señor si hay algún problema, y delante del Señor resolvamos todo asunto. En boca de 2 o 3 testigos quede todo asunto establecido, dice la Escritura. Pero a veces no sabemos cómo actuar y queremos traer una justicia terrenal a un mundo, una justicia celestial a un reino terrenal. Y no, si usted está en el reino espiritual, usted puede accesar a la justicia celestial dentro de ese ámbito espiritual en el cual usted se mueve, y eso puede luego provocar algo en el mundo físico, que es algo muy distinto. Pero nosotros a veces no entendemos cómo obrar. Si quieres justicia, ¿por qué no se lo dice al que está a su lado? Ayúdeme a predicarle esto último, que con esto cierro. Si quieres justicia de Dios, ¿y usted no me va a predicar a mí? Ah, ok. Discúlpeme, otra vez. Si quieres justicia de Dios, vive por fe. Eso sí es duro. Usted dice: ay, me está metiendo en un compromiso. Claro, el que no vive por fe no tiene justicia de Dios. Por eso dice: el justo. El justo. ¿Quién es el justo? El que vive en justicia. Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, vivirá. Así que ahora estamos viviendo en el reino y estamos bajo un nuevo pacto. Cuando ores, agradécele al Señor que ha cumplido su plan a través de Cristo. Él lo cumplió, te alcanzó, y ahora espera que tú y yo vivamos por la fe, para que su justicia se establezca y su reino se manifieste a las personas. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Dele gracias al Señor. Hoy tiene el plan revelado de Dios para su vida. El cielo en la tierra. Bendito seas, Señor. Y por esa justicia que obra a través de la fe, por esa justicia que es establecida en los que creen y en los que viven por tu palabra, Señor, hoy queremos recurrir a esos recursos, y desde nuestra posición, sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales, Señor, pedimos que venga tu justicia sobre nuestras vidas, porque así todos nos alinearemos a tu corazón. No podemos pedir justicia para la tierra si no tenemos justicia en nuestro corazón. Si no vivimos por fe, la justicia de tu reino no vendrá a este mundo.
El vivir por la fe traerá la justicia a través de nuestra oración y a través de nuestra predicación. Glorifícate en esto y rogamos para que puedas obrar y puedas también, Señor, alumbrar a tu iglesia, para que tu iglesia sea luz y sea sal, y nuestra Venezuela, la celestial, se establezca en esta tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Tú eres digno de ser alabado y digno de ser